19ª lección. Sesión del 8 de mayo de 1903. Señores, en la primera parte de este curso, que ha tomado la mitad del año, si no es que más, vimos que la filosofía antigua estaba dominada completamente por la oposición entre, por un lado, el mundo de las ideas, de los conceptos perfectamente sistematizados y jerarquizados, y por el otro, el mundo sensible. Por un lado, el sistema de las ideas y en consecuencia lo atemporal, por el otro, el tiempo con todo lo que éste contiene. El tiempo que se despliega bajo la forma imperfecta de una realidad que está enrollada en las ideas, el tiempo que, a medida que se va cargando de materia, se va volviendo algo más refractario a la idea y, a decir verdad, algo progresivamente incoherente. Entonces, la oposición del mundo sensible y el mundo inteligible, la duración y la eternidad, de la que la primera no sería más que una copia imperfecta e incoherente, he ahí lo que domina la filosofía antigua. Vimos también cuáles eran los orígenes de esta filosofía, que esos orígenes eran platónicos. Podríamos remontarnos más atrás, pero es en Platón donde emerge sobre todo esta filosofía. Aristóteles la desarrolló y Plotino le dio su forma más completa, más sincrética, al tiempo que sentó las bases para un giro de la filosofía. Pues si bien Plotino presentó en su forma más rigurosa la teoría de las hipóstasis y siguió colocando el alma, es decir, el tiempo, la duración, en último lugar, si bien el alma del mundo universal está en último lugar, Plotino, que era alguien muy ligado a lo que llamamos la vida interior, el primero en haber hecho más profunda la conciencia, en analizarla, en fijar su atención en ella, debido al lugar que le dio a la teoría del alma y al análisis de la conciencia en sus escritos, sentó las bases de una filosofía que habría de darle a la conciencia un papel mucho más considerable y que habría de poner al alma en primera fila. Esto es lo que comenzó a hacerse durante el Renacimiento. Intentamos establecer que la filosofía del Renacimiento en su conjunto incorpora el pensamiento platónico en la forma que Plotino le había dado, pero también que la filosofía del Renacimiento se distingue de la filosofía antigua justamente por el lugar que atribuye al alma. Sin duda se trata aún de una teoría de las ideas, sin duda se habla aún de ideas y al parecer en el sentido platónico de la palabra, pero las ideas primero descienden sobre las cosas y después viven, trabajan. Al final dejan de ser cosas para volverse más bien relaciones, vínculos entre los hechos. La filosofía se orienta de este modo hacia una concepción de las cosas que traslada a un primer plano el alma universal, la vitalidad, y con la vitalidad, la duración. Vimos que de esta nueva orientación del pensamiento nació una nueva concepción de la ciencia, y sobre todo de la ciencia que en efecto era la única ciencia estructurada, es decir, la ciencia matemática. Si las ideas que constituyen el objeto de la ciencia son cosas que trabajan, si las resituamos en la duración, entonces el objeto de la ciencia no es ya trascender la duración y colocarse en lo eterno, como lo habrían querido los antiguos. El objeto de la ciencia será examinar de cerca lo más posible la realidad. El objeto de la ciencia se vuelve entonces aquello que se mueve. Para empezar, las matemáticas, en lugar de ser una ciencia puramente estática que estudia números, hechos, se verá obligada a seguir el proceso de formación de los números, a seguir el movimiento y la reproducción de la idea, del movimiento matemático. De ahí las nuevas matemáticas, las matemáticas de la movilidad, en cuyo origen se encuentra, tal y como intentamos establecer, por paradójico que pueda parecer en un principio, una idea de orden psicológico. Fue en efecto lo que en este curso hemos llamado el sentimiento de la duración, aquello que determinó, como lo muestra la historia, como intentamos mostrarlo a partir de textos mismos, lo que determinó la transformación de las matemáticas y a través de ellas la renovación de toda nuestra ciencia. Más que el recurso a nuevos procesos de experimentación, la transformación de las matemáticas está en el origen de la ciencia moderna, o mejor dicho, la transformación de las matemáticas determinó el cambio en los métodos de experimentación, los cuales tendieron entonces completamente hacia la medición, hacia el tratamiento y la variación cuantitativa de fenómenos que están vinculados unos con otros.
Tal es la demostración, señores, que hicimos en la primera parte de este curso. A la distancia que hoy estamos de la ciencia del siglo XVI y XVII y a la luz del movimiento filosófico que le sucedió, vemos claramente que el pensamiento humano podía haber elegido entre dos direcciones. Dos vías que, al parecer, a priori, sin tomar en cuenta las contingencias históricas, pudo igualmente haber seguido. La primera es aquella comprometida a seguir, prolongándolo, el movimiento ya iniciado que acabamos de describir, apoyándose cada vez más en el sentido de la intuición y de profundización de la duración totalmente pura. De ser así, habríamos tenido algo como lo que llamamos aquí capas de duración, cada vez más profundas, una intuición cada vez más profunda, la movilidad en sus diversas formas. Habríamos constituido por debajo o, si así lo prefieren, por encima de las matemáticas, una ciencia puramente matemática, una ciencia tan intuitiva, por ejemplo, como el origen de los hechos biológicos, tal vez incluso tan intuitiva como el origen de los fenómenos sociales. En otras palabras, habríamos tomado una serie de intuiciones cada vez más profundas sobre los cambios de la duración, y habríamos constituido así ciencias probablemente diversas, quizás irreductibles entre sí, en todo caso muy diferentes unas de otras y que serían desarrolladas simultáneamente, paralelamente. Es cierto que así nos habríamos alejado cada vez más de la concepción antigua de una ciencia única, perfectamente sintetizada, sistematizada, de un sistema único de conceptos capaz, en su simplicidad lógica, de comprehender la totalidad de las cosas. Esa es la primera vía por la que podríamos habernos enfilado, pero había otra, y es esta la que hemos seguido. Tomando esta otra vía, se procedería de forma completamente distinta. Tomamos las matemáticas nuevas, las matemáticas tal como fueron constituidas y renovadas por la introducción de ciertas intuiciones muy profundas, y con estas intentamos recomenzar el trabajo del pensamiento antiguo. Tratamos de constituir una vez más una ciencia universal, una ciencia única, integral, muy superior a la de los antiguos, tanto como nuestras matemáticas son superiores a la geometría antigua. La geometría antigua, reducida como estaba al estudio de lo estático, al estudio de los números, era incapaz de plegarse a la movilidad de los fenómenos, mientras que las nuevas matemáticas eran capaces, en cierta medida y hasta cierto punto, de seguir esta movilidad. Era posible comenzar este trabajo y lo comenzamos con la esperanza de llegar a un gran sistema matemático, a un sistema de signos que sería al mismo tiempo un sistema de realidades. Se llegaría así a un platonismo transfigurado, mucho más cercano a la realidad móvil, pero un platonismo al fin y al cabo, es decir, un sistema de conceptos, de ideas y de representaciones, único y simple, determinado a la perfección. Es cierto que así nos alejábamos necesariamente cada vez más de la intuición que estaba en el origen mismo de la ciencia matemática, el origen del que procedía, y perdíamos cada vez más de vista eso que hemos llamado aquí la duración pura. Esta es la segunda vía. Elegimos esta vía y lo hicimos por varias razones. La principal, como decíamos, es que no se renuncia fácilmente a un resultado adquirido, asegurado, en aras de una empresa arriesgada y que exige un duro esfuerzo. Nada más difícil que lo que hemos llamado la intuición de los cuerpos móviles, la intuición de conceptos a cada momento. Esto es contra natura, supone una inversión del trabajo natural del pensamiento. Nada más difícil y nada más azaroso, pues esta intuición es algo cuya validez no puede medirse más que con resultados obtenidos. Lo que distingue aquí la intuición verdadera de la intuición ilusoria es el resultado al que se llega, una cuestión práctica. Se trataba pues de la aplicación de un método incierto, el esfuerzo exigido era considerable, y es natural que no nos comprometamos con una empresa tal, que no nos entreguemos a un esfuerzo tal, antes de indagar si con el esfuerzo ya hecho, con los resultados ya obtenidos, no podíamos, gracias a una generalidad suficiente, alcanzar el resultado esperado. Era natural, casi necesario, tratar de recomenzar primero, con las matemáticas así transfiguradas, la obra que el pensamiento antiguo había logrado con sus propias matemáticas, pues el platonismo, como hemos dicho, es una imitación, una extensión de la geometría.
Señores, nos adentramos por esta vía, pero no sin un buen número de oscilaciones y digresiones, de excursiones por la vía alternativa, por la otra ruta que se abría ante nuestra mente. Por no hablar más que de filósofos propiamente dichos, mostramos que la filosofía de Descartes, por ejemplo, ante todo la suya, es una filosofía en gran medida intuitiva. Una filosofía que en cada momento decisivo retoma el contacto con lo que hemos llamado la duración completamente pura, no solo cuando se trata de establecer la naturaleza del pensamiento, sino también en relación con la libertad, la unión del alma y con el cuerpo, es decir, en todas las cuestiones importantes de la filosofía. Vemos que fue Descartes quien estableció los fundamentos. Es cierto que fue Descartes quien estableció los fundamentos de un sistema matemático universal, pero su filosofía es mucho más vasta, desborda infinitamente ese sistema matemático universal, lo supera gracias a todas las intuiciones que la hacen fuerte, de las que está plena y de las cuales, como ya he dicho, estamos lejos de haber agotado el contenido. Así pues, lo hemos intentado más de una vez y Descartes es un gran ejemplo. Más de una vez ha habido un esfuerzo por volver a la intuición, por retomar contacto con el movimiento, con la actividad. El desarrollo del pensamiento de la filosofía moderna no va en esta dirección. Eso es lo que intentamos mostrar la última vez rápidamente y sin duda de forma insuficiente, pero con un ejemplo preciso sobre la filosofía de Leibniz, que el esfuerzo de los sucesores de Descartes fue un esfuerzo por reconducir el pensamiento cartesiano a la forma del pensamiento antiguo, vaciándolo en la medida de lo posible dentro de su molde. Retomando ideas expuestas aquí hace ya mucho tiempo en un curso sobre filosofía y reencontrándonos, por cierto, con el autor de un artículo recientemente publicado en la revista de Metafísica y Moral, mostramos que la filosofía de Leibniz es, en gran medida y en su esencia, un regreso a la filosofía de Plotino. Mostramos que el método de Leibniz equivale a lo inteligible de Plotino, es el noeton. Esto es así, pues Plotino, antes que Leibniz, nos había presentado las cosas inteligibles como la totalidad de la realidad, como el ser mismo. Ta onta, en su idioma, significa ta noeta, son lo mismo. Para Plotino, todas las cosas inteligibles, las cuales son la totalidad de la realidad, son visiones, perspectivas, visiones del todo. Lo que compone el todo son visiones del todo, y todas esas visiones, repeticiones del todo, tomadas cada una desde cierto punto de vista, puesto que cada una es el todo, son incapaces de comunicarse entre ellas. No hay comunicación ni acción recíproca, sino complementariedad. Es algo que hace que todas las cosas inteligibles concuerden entre sí. Es lo que Plotino llama conspiración universal y lo que Leibniz llama armonía preestablecida. Esta es la doctrina que Leibniz retoma. Vuelve después de un rodeo a la filosofía platónica, bajo la forma que Plotino le había dado. Constituye el mundo a partir de cosas inteligibles, en donde cada una es el todo considerado desde un cierto punto de vista. Conduce así a una filosofía que, a diferencia de la filosofía mecánica, la filosofía del sentido común, la cual constituye el todo a través de las partes, tiene como objetivo algo muy notable: constituir, por decirlo así, cada parte a partir de todos que interfieren entre sí. Así pues, como hemos dicho, esta es la idea esencial de la concepción de Leibniz. Agregamos que, sin embargo, y ese es el efecto de la influencia cartesiana, entre la filosofía de Leibniz y la de Plotino hay una diferencia muy notable. En Plotino, una vez constituidas las cosas inteligibles, es necesario añadirles algo más, hace falta añadirles una disminución. La extensión, la difusión de las cosas inteligibles en el espacio y en el tiempo, lo cual será el alma del mundo y el mundo mismo inferior al alma. Por el contrario, en Leibniz, una vez planteadas las mónadas, no hay nada que agregar. El espacio y el tiempo son percepciones confusas. Lo que llamamos espacio es un orden de coexistencia, lo que llamamos tiempo es un orden de sucesión. Lo que Leibniz entiende por esto es simplemente que para una mente imperfecta como la nuestra, la pluralidad de mónadas cobra necesariamente la forma de una serie de puntos de vista. Si queremos imaginar nosotros mismos y exponer a otros la concepción de las mónadas, no podemos hacer más que lo que hicimos la última vez: hablar de puntos de vista, hablar de puntos y por lo tanto también yuxtaponer estos puntos unos sobre otros, plantear el espacio como un orden de coexistencia, el cual es meramente un símbolo de la pluralidad de mónadas. Asimismo, si tomamos una de las mónadas,
Considerada como un todo, esta mónada, imperfecta como es, no puede aparecer ante ella misma más que por la constitución de una serie de estados, o mejor dicho, por la enunciación de una serie de juicios que implica una serie de predicados de un mismo sujeto. Se trata de varios puntos de vista sobre este sujeto, y en tanto que este sujeto no aparece ante sí mismo más que gracias a la yuxtaposición, este sujeto está en el tiempo. El tiempo y el espacio se desvanecerían necesariamente para un ser que percibiera todas las cosas de manera distinta, es decir, no vería más que las mónadas en tanto que mónadas. Esta es la concepción de Leibniz del tiempo y del espacio, la concepción de la realidad, y bien, y ese es el punto de vista hacia el cual nos hemos estado encaminando. Si nos preguntamos por qué Leibniz regresa hacia la filosofía de Plotino y por qué la modificó de esta forma, estableciendo una relación especial entre la sustancia por una parte y el espacio y el tiempo por otra, lo que encontramos es simplemente lo siguiente, que Leibniz quiso fundamentar el sistema matemático universal de una manera más sólida que Descartes, establecer con mayor solidez que Descartes la posibilidad, la necesidad misma de una ciencia que abarcara todas las cosas. Hace poco se ha mostrado muy poderosamente la manera en que el proyecto de la característica universal penetra el pensamiento de Leibniz desde el origen, la forma en que constituye el objetivo de todos sus esfuerzos, una característica universal, es decir, una matemática más expansiva, más comprensiva, una ciencia única, simple, integral de la realidad. Esta es la idea que penetra toda la filosofía leibniziana. Así pues, para Leibniz se trata de establecer que este atributo único, este sistema matemático generalizado, es posible, necesario. Leibniz no creyó poder hacer esto mejor que retomando la idea antigua de que el fondo mismo del ser es lo inteligible. Lo inteligible es el principio de la filosofía de Leibniz, es la armonía preestablecida. En el centro de todas las cosas está Dios, es decir, como lo llama Leibniz en sus términos, la armonía. Dios es la armonía preestablecida, es la inteligibilidad universal, es la totalidad de la inteligibilidad. Entonces, existirán todos los puntos de vista posibles sobre esta inteligibilidad, todos los conceptos, todas las mónadas, los conceptos vivos, en fin, las mónadas. Existe un acuerdo necesario. Leibniz dice preestablecido, pero quiere decir necesario, quiere decir establecido. Hay un acuerdo entre todas las mónadas que no son más que expresiones de la inteligibilidad perfecta y universal. Descartes había hablado de un inmenso sistema matemático que comprehende todas las cosas. ¿Cómo fundamentó esta matemática? ¿Cómo había fundamentado ese mecanismo? ¿Cómo estableció que es necesario que todas las cosas en la naturaleza estén reguladas por esta matemática y sometidas a ese mecanismo? Lo hizo con base en el libre albedrío, en la buena voluntad de Dios. Recordarán ustedes que según Descartes es porque Dios así lo quiso, es por un efecto de la gracia divina, por un efecto de la benevolencia divina, que el mundo es lo que es, organizado de forma tal que se somete perfectamente a nuestras matemáticas. Bien, pues Leibniz encuentra que Descartes no había fundamentado la matemática universal tan sólidamente. Para Descartes, de hecho, no era necesario, lo dice en su doctrina. No es necesario, pues depende del libre decreto de Dios. Entre la naturaleza de Dios y el acto por el cual Dios hace al mundo tal cual es, hay un abismo, un infinito. Dios no está obligado por la necesidad misma de su naturaleza a hacer el mundo tal cual es decir, en el cartesianismo, la garantía que encontramos en nuestra certeza, en nuestras matemáticas, es una garantía insuficiente. Lo que hizo Leibniz fue llenar la brecha, llenar el intervalo entre el mundo supuestamente sometido a las matemáticas y el Dios creador y organizador de ese mundo. Basta, en el pensamiento de Leibniz, con imaginarse a Dios de tal forma que no se da más de lo que tiene para garantizar, restablecer la solidez, la necesidad del sistema matemático universal. Es por eso que el Dios de Leibniz resulta ser la inteligibilidad misma y la armonía misma de las mónadas. Como decíamos en la lección pasada, el Dios de Leibniz es armonía o incluso un simple ideal, como dijo Secretan en su filosofía de la libertad. El Dios de Leibniz es la inteligibilidad universal,
con todos los puntos de vista posibles sobre él alrededor suyo, todas las repeticiones posibles de esta inteligibilidad. Es decir, para resumir todo lo que hemos dicho, Leibniz regresa a la concepción antigua de las cosas inteligibles, un sistema de cosas inteligibles perfectamente ordenado que constituye la totalidad de la realidad, y así consideró al espacio y al tiempo como visiones confusas de lo inteligible. El mecanismo cartesiano es de cierta forma una corteza que hay que romper, una nube que hay que atravesar para encontrar detrás de ella la inteligibilidad universal y todas las cosas inteligibles, a Dios y a todas las mónadas. La característica universal, la matemática universal, no es contingente, sino necesaria. Tal parece ser la obra de Leibniz. Es una tentativa, un esfuerzo por fundamentar con mayor solidez las matemáticas de Descartes. Es, por eso mismo, un retorno al pensamiento antiguo y particularmente a la filosofía platónica bajo la forma especial que Plotino le dio. Señores, no puedo evitar ver en la filosofía kantiana, en tanto que crítica de la razón pura al menos, un esfuerzo análogo, un esfuerzo de la misma naturaleza. El objetivo parece ser el mismo, la diferencia está sobre todo en la elección de los medios. Que Kant también creyó posible una ciencia única, simple e integral del tiempo, es una idea que no está expresada en ningún lugar específico de la crítica de la razón pura, pero está por doquier. Hay una ciencia integral de las cosas, hay un conocimiento único, perfectamente sistematizado y lógico de la totalidad, de lo que se presenta a nuestra percepción. Esta idea, repito, está por doquier, aunque de manera tácita, en la crítica de la razón pura. Tampoco queda duda de que Kant pensó en una solución análoga a la de Leibniz, ya que desde la disertación de 1770 sobre los principios del mundo sensible y del mundo inteligible, normalmente considerada como una obra de transición entre el Kant leibniziano y el Kant crítico, la conclusión es una conclusión leibniziana. Para pasar de la apariencia a la realidad hay que elevarse fuera del tiempo y del espacio a las ideas puras, a las cosas inteligibles puras. Entonces, Kant, como Leibniz, cree en una ciencia. No diría yo en la posibilidad de una característica universal, sino más precisamente en la posibilidad de una matemática universal, una ciencia única e integral del tiempo. Al igual que Leibniz pensó en fundamentar esta ciencia por medio del regreso a la filosofía platónica de las ideas puras. Sin embargo, en su filosofía crítica, en el texto de Kant es propiamente la obra de Kant, cualquiera que sea la intención, incluso la intención de fundamentar una ciencia única, integral de la naturaleza. Los medios cambian por completo y el objetivo de Kant fue entonces el de recomenzar la obra de Leibniz, pero de la manera más eficiente posible en cuanto a los postulados. Esto, señores, es una obra efectivamente filosófica, conseguir lo más posible con la menor cantidad posible de postulados, exigir la menor cantidad posible de concepciones a la mente, explicar de la forma más fácil y completa las cosas. Eso es muy filosófico. He ahí la empresa de Kant. Se trata, pues, de establecer la necesidad de una ciencia simple e integral, perfectamente coherente y completamente lógica, con la menor cantidad de postulados posibles. He ahí el objetivo. Descartes persiguió este objetivo y también Leibniz. En ambos, de Descartes a Leibniz, vemos un progreso en la ciencia, una economía de postulados, pero para Kant este progreso no era suficiente aún. ¿Cuál había sido la solución de Descartes? Tenemos a Dios que es libre, con una libertad infinita, que puede todo lo que quiere y que en particular quiso el mecanismo universal. La causa desborda su efecto infinitamente. Hay una brecha enorme entre el Dios creador del mecanismo y el mecanismo mismo. La brecha disminuye considerablemente en Leibniz. Dios no es ya aquel ser libre, con una libertad ilimitada, cartesiana, una libertad indiferente. No, Dios no es otra cosa que la inteligibilidad misma de las cosas, es la máquina central. Dice Leibniz,
es la totalidad de la inteligibilidad. En consecuencia, tenemos la armonía de las cosas, la inteligibilidad universal, los sistemas de las cosas inteligibles. Esto nos garantiza el mecanismo, pues el mecanismo no es más que esta inteligibilidad disimulada. Estamos seguros de tener una ciencia perfectamente coherente, ya que la inteligibilidad es el fondo mismo del ser, la inteligibilidad simple, la inteligibilidad conceptual. Esto es todavía demasiado para Kant. Es mucho, demasiado. Él cree que para cimentar esta ciencia basta con postular la necesidad misma de la ciencia, basta con plantear la existencia del conocimiento integral, la existencia de un conocimiento único y sistemático de toda la realidad. No es necesario un Dios garante de la ciencia integral y del mecanismo universal. Tampoco es necesaria una armonía preestablecida entre las cosas inteligibles. Basta con una exigencia de armonía, una necesidad de armonía. Basta con lo que Kant llamó la unidad sintética primitiva de la percepción, lo que llamó también la unidad objetiva de la conciencia. Podemos rastrear la reducción gradual de la concepción de Dios de Descartes a Leibniz y de Leibniz a Kant, a condición de hacer lo que Kant no hizo, dar el nombre de Dios a esta unidad primitiva de la percepción. El Dios de Descartes se vuelve en Leibniz la armonía preestablecida del todo y en Kant la unidad sintética primitiva de la percepción. Eso es todo lo que se necesita para garantizar la matemática universal, y la prueba de que esta afiliación es real es que si seguimos el progreso del pensamiento de Kant en sus propios términos, vemos que esta unidad sintética primitiva de la percepción retoma otra vez el nombre de Dios, se vuelve Dios. Presenciamos su progreso, vemos perfectamente que esta unidad sintética primitiva de la percepción, a medida que extraemos más y más todo eso que de ella debe salir, tiende a volverse Dios. Este es el punto de partida del kantismo. Para fundamentar el mecanismo universal, la matemática universal, basta con establecer en el origen una exigencia de unidad, la exigencia de una ciencia integral y simple, una exigencia de coherencia lógica del todo. Ahora bien, ¿dónde pondremos esta exigencia? En las cosas. Esto sería contrario a la ley, al principio de eficiencia que hemos planteado. Si la colocamos en las cosas, será necesario que la repitamos en la mente, mientras que si la colocamos en la mente, no tendremos necesidad de replicarla en las cosas, ya que las cosas no podrán ser conocidas más que a condición de pasar por la mente. Y puesto que la mente está constituida esencialmente por esta exigencia, será necesario que las cosas presenten una coherencia perfectamente lógica. Entonces decimos que esta unidad primitiva, esta unidad de la percepción, es la forma misma del entendimiento en general. Este es el punto de partida. Decía que Kant, al tiempo que buscó fundamentar la ciencia integral del todo, como lo había hecho Leibniz, pero con el mínimo de postulados, buscó apoyarse más que Leibniz en el sentido de una concepción matemática del todo. Leibniz nos había hablado de una característica universal, más que de una matemática universal. La característica universal es el mundo reducido a un sistema de conceptos perfectamente lógicos, pero una matemática universal es algo más específico. No se trata solo de conceptos lógicos, sino de conceptos matemáticos. La idea de Kant es que Leibniz fundamentó de forma insuficiente este mecanismo. Es lo que Kant expresa al decirnos que el espacio y el tiempo son más de lo que Leibniz creyó. El espacio y el tiempo no son solo negaciones, no son solo equívocos. El espacio y el tiempo para Leibniz son una lógica confusa. Piensen en el mundo como un sistema lógico. Esta lógica, pero confusa, es lo que Leibniz llamará el espacio y el tiempo. Es la percepción confusa de la lógica lo que da la apariencia del tiempo y del espacio. En consecuencia, el tiempo y el espacio son cosas puramente negativas. Para Kant hay mucho más que eso. El espacio y el tiempo tienen algo positivo. ¿Por qué? Porque las matemáticas son mucho más que algo lógico. Las matemáticas son perfectamente lógicas. La lógica aplica en matemáticas, pero la situación recíproca no es cierta. Con la lógica pura no llegamos a las matemáticas porque en ellas hay más, el espacio y el tiempo espacializados.
Las matemáticas son la proyección de la lógica sobre el plano del espacio y del tiempo. Con la lógica pura no llegamos a las matemáticas. Eso es lo que significa aquella proposición, a la cual Kant parece atribuir una importancia enorme. Las proposiciones matemáticas son proposiciones sintéticas a priori. Esto quiere decir que la lógica no es suficiente en sí misma para constituir las matemáticas y que es necesario además tener el espacio y el tiempo. Sin embargo, el tiempo para Kant es algo espacial, muy cercano al espacio. Es necesario tener el tiempo y el espacio. Por consiguiente, si por una parte Leibniz exigía demasiado con el método de la armonía preestablecida, por otro lado no exigió suficiente puesto que hizo del espacio y del tiempo simples equívocos de la percepción. Es necesario darle al espacio y al tiempo una cierta realidad, con el fin de explicar la brecha que existe entre las matemáticas y la lógica pura. Así, por dos frentes a la vez habremos consolidado el mecanismo universal. Por un lado, con el mínimo de postulados, es decir, con la mayor solidez, habremos mostrado la necesidad de una ciencia única e integral de las cosas. Por el otro lado, restituyendo una cierta positividad al espacio y al tiempo, habremos mostrado cómo y por qué es necesario que esta ciencia única e integral de las cosas tome una forma matemática. Es por eso que Kant plantea la unidad sintética de la percepción, que es constitutiva del entendimiento, al mismo tiempo que plantea el espacio y el tiempo. ¿Cómo y dónde la plantea? En las cosas sería inútil, no sería correcto en virtud del principio de eficiencia planteado anteriormente. Si la colocamos en las cosas, sería necesario replicarla en la mente, pues nuestra mente está hecha de tal forma que no percibe las cosas más que en el espacio y en el tiempo. Sin embargo, si lo planteamos en la mente, no tenemos necesidad de replicarla en las cosas. Entonces, espacio y tiempo son reales en tanto forma, la forma pura de nuestra percepción. Pero dado que no son otra cosa que formas puras de nuestra percepción, vamos, por otro lado, a reconstituir todo el conocimiento con la unidad sintética primitiva de nuestra percepción. El conocimiento será colocado completamente sobre esta base y la necesidad de una ciencia integral y coherente de las cosas estará justificada en el sentido de que se volverá al fondo mismo de la realidad, tal cual nos aparece. Si hablamos del entendimiento de las leyes de la naturaleza, sucede lo mismo. La filosofía kantiana dice que encontramos este conocimiento en la crítica de la razón pura. La demostración de la necesidad de una ciencia integral de la naturaleza es, por un lado, perfectamente lógica, ya que todo está constituido en primera instancia por la unidad sintética de nuestra conciencia. Por otro lado, siempre tenderá a tomar forma matemática, puesto que la unidad sintética de la conciencia debe pasar de entrada a través de la diversidad sensible del espacio y del tiempo, los cuales tienen dicha forma. Esta es la conclusión a la cual nos hemos encaminado durante los dos cursos anteriores, así como en este mismo, pues los cursos impartidos en los últimos 3 años giraron completamente en torno a esta idea, la cual servirá de conclusión. La filosofía kantiana es ante todo la clave de la teoría de una ciencia única, perfectamente coherente, por completo conceptual y sistemática de la naturaleza. La filosofía de esta ciencia vale tanto como valga esta ciencia. Es durable y definitiva en la medida en que la concepción de la ciencia lo sea. La cuestión que ahora surge es la de saber si, a partir de Kant, la ciencia siguió por el camino por el que estaba orientada desde los descubrimientos del Renacimiento, si un siglo después los científicos, en tanto que tales, creen en la posibilidad de una ciencia única y simple, completamente sistemática. Esto es muy cuestionable. Si no fuera así, el papel de la filosofía de ahí en adelante sería sobre todo el de construir una teoría no ya de la unidad sistemática del todo, sino de la continuidad de las intuiciones por las cuales podríamos establecer diferentes ciencias. Cada una existente por sí misma, cada una correspondiente a una parte de la realidad solamente, ciencias completamente diferentes.
De ser este el caso, existiría un esfuerzo muy diferente y novedoso, un esfuerzo que no encontraría ya sustento general en la tradición filosófica, la filosofía tradicional, un esfuerzo que desafortunadamente no estaría sustentado tampoco por los científicos mismos, pues mientras que los científicos son y deben ser perfectamente competentes en su ciencia, teniendo el derecho y el deber de filosofar sobre su ciencia, con frecuencia y en la mayoría de los casos cuando filosofan sobre su ciencia, regresan de manera inconsciente a la concepción de las matemáticas universales, de una ciencia única del todo. Son los primeros en contradecir dicha concepción en la práctica, en tanto que practican su ciencia, pero regresan a ella con gusto, sin darse cuenta siempre al parecer. Siempre que se dedican a la filosofía de esta ciencia, tienden a considerarla como parte de la matemática universal. El objetivo de los 3 primeros años de este curso fue, como lo anuncié al inicio, buscar las transformaciones que la filosofía antigua ha sufrido en tiempos modernos, transformaciones que no han sido radicales, pero que han estado siempre dominadas por la misma concepción general de la filosofía, la de buscar lo que llamé, ya hace 3 años, la dirección de la curva que la filosofía debe seguir. En los años siguientes, señores, vamos a dejar de lado esas generalidades, esas abstracciones, y vamos a pasar a las aplicaciones, al estudio de problemas más especializados. El año próximo me propongo abordar cuestiones específicas de la psicología. Esto no será, por cierto, más que una preparación para el estudio de las cuestiones relativas a la filosofía de la biología, a través de la cual, de ser posible, nos encaminaremos a cuestiones mucho más difíciles todavía relacionadas con la filosofía de la materia. No se trata de posturas nuevas, los materiales antiguos y contemporáneos nos serán de utilidad. Solo habrá que intentar organizar esos materiales, liberándonos de todo tipo de ideas preconcebidas, de toda concepción a priori de aquello que debe ser la ciencia en general, la filosofía en general. Señores, lo único que me queda es agradecerles su amable atención y agradecerles también las observaciones y objeciones que me enviaron, las cuales tienden cada vez más a establecer entre el profesor y los asistentes una relación incesante de colaboración.